Nacionales. Vamos con la entrevista. Vamos a conversar con el doctor Julio César León Yaguari, que está con nosotros. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días a Radio Atenas y a toda su amplia cobertura y radio audiencia. Correcto, el doctor Julio César León es candidato a asambleísta por el Partido Unión Ecuatoriana, lista 19. Ha hecho sus estudios universitarios, graduado en la Universidad Nacional de Loja como abogado. Es maestrante en Derecho Societario. Es importante destacar lo siguiente: tiene obras publicadas: Democracia al margen de la Constitución y Mi propuesta para la Asamblea Nacional Constituyente y La verdad os hará libres. 3 obras publicadas. Ha sido concejal de Cuenca y dirigente de algunos gremios importantes de la ciudad. Conozcamos al candidato. Aparte de esto, conozcamos al candidato, doctor León. ¿Quién es usted? Su familia, la parte humana, digamos, ¿no? La parte humana, que es importante también que la gente lo conozca. Bueno, soy oriundo de la parroquia San Bartolomé del cantón Sixic, soy del sector rural y vivo algunos años en la ciudad de Cuenca. He desempeñado algunas funciones que ya usted lo dio a conocer. Tengo 5 hijos, también profesionales, otros que están cursando los estudios secundarios y universitarios. Obviamente una familia que Dios me ha bendecido, mi esposa, y todos pues este grupo humano me ha respaldado, me ha apoyado en este proceso, más bien en esta contienda electoral. Claro. Y es fundamental porque el núcleo familiar es prácticamente el sustento para toda actividad que uno emprenda. Así es que muy orgulloso de ese núcleo familiar que Dios me ha bendecido, y como creyente en Dios especialmente, espero pues hacer las cosas bajo las normas que el divino lo permita. Siendo de San Bartolomé, perteneciente a Sixic, ¿hace qué tiempo salió a Cuenca y cuáles fueron las circunstancias por las que tuvo que salir a la ciudad? Bueno, como todos salimos soñando en algo, ¿no? Realmente ya son casi cerca de 40 años que estoy en la ciudad de Cuenca. Realmente salí en afán de buscar cómo desarrollar un poco más en todo aspecto, buscar la manera de educarme. Yo tuve que educarme en un colegio nocturno con mi propio trabajo, luego la universidad, igual lo he hecho con mis propios recursos. Es importante anotar que en la parte humana, yo a los 12 años salí a colonizar el Oriente. Estuve 2 años, de los 12 años a los 14 años, colonizando en la zona de Morano, Santiago, en los cooperativos de colonización. Lamentablemente o ventajosamente, allí nos decían que a los menores de edad no nos iban a entregar las fincas, por lo que regresé a la sierra. Luego estuve en las bananeras, en la costa, trabajé descijando, picando cacao, ¿no? Arrumando, que se llama con el guineo, enjabando, trabajos que lo hice hasta los 19 años que regresé a estabilizarme en la ciudad de Cuenca y recién a comenzar los estudios secundarios. Eso fue el trajinar que lo he hecho. Luego, pues, de ahí me he dedicado como activista social, como activista también ya inmerso en la política, y estoy ya en estas circunstancias luego de haber cruzado incluso la concejalía de Cuenca. Ajá. Estoy de candidato para la asamblea. Calidad de concejal de Cuenca, ¿por qué partido lo hizo? En ese entonces, bueno, yo me debo al Movimiento de Integración Ciudadana, que lamentablemente por las cantidades de triquiñuelas que hay en el Consejo Electoral no nos dejaron salir, pero tuve que salir por la lista 3 en ese entonces. En ese entonces, ¿cuánto, hace qué tiempo fue la concejalía? 2009. El 2009. ¿Cuáles fueron ahí sus principales propuestas en el caso para Cuenca cuando fue como concejal? ¿Qué ordenanzas impulsó? Bueno, llevábamos una propuesta especialmente para el transporte comunitario, para el transporte mixto, que en ese entonces no existía en el Cantón Cuenca. Tuvimos un duro trabajo ahí porque recién la EMOP se creó, las transferencias de las competencias en el asunto de tránsito se inició justamente en nuestro periodo. Luego pues cumplimos con 830 cupos que dimos a las diferentes compañías operadoras que hoy están operando. En ese entonces también habíamos llevado el compromiso con varias cooperativas de vivienda que habían estado postergadas por 25 y 30 años esperando que se les diera un simple permiso para poder lotizar y entregar a sus socios los terrenos. Cumplimos con ellos igualmente. Lo que no pudimos a lo mejor cumplir fue nuestro afán era tener
casas posadas, tipo hoteles en cada uno de las parroquias. Se nos hizo difícil por los recursos que el municipio no quiso asignar. Organizamos más de 150 organizaciones sociales que hoy siguen vigentes. Correcto, eso es importante saber en realidad. ¿Por qué su afán estudiar Derecho y por qué lo hizo en la Universidad de Loja? ¿Por qué pudo haberlo hecho en las universidades cuencanas? Es importante dar a conocer, ¿no? La Universidad de Loja nos da un poco más de facilidad porque se daba el estudio igual que daba la Universidad Técnica de Loja por distancia. Un poco le facilita, aunque es costoso, pero le facilita, en tanto que la asistencia presencial en ese entonces, y uno ya quizá con familia para mantenerse, porque uno paga arriendos, paga comida, es difícil, entonces necesariamente uno tenía que trabajar y los horarios no se acomodaban pues de acuerdo a esas circunstancias en que vivíamos. Por eso fue la razón que tuvimos que estudiar en esa universidad. Usted escribió ese libro relacionado a mis propuestas para la Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que usted allí plasmó como ideas que de pronto se hicieron o no se hicieron realidad y que ahora como asambleísta, si es que logra ganar una curul, lograría implementarlas desde ese espacio legislativo? Mi propuesta para la Asamblea Nacional Constituyente fue para el 2008, que justamente la tengo aquí. De estas fueron tomadas varias, porque se les entregó a los asambleístas de ese entonces, el economista Abril, a Betty Tola y algunos más en una magna asamblea en el Consejo Provincial se les entregó estas propuestas. Fueron tomadas muchas, pero otras que no les convino no fueron tomadas, como las que hoy estamos volviendo a proponer, por ejemplo, en ese entonces. En el 2008 habíamos propuesto ya la reducción de asambleístas, uno por provincia y uno por cada 500,000. Eso no lo tomaron en cuenta, los tomaron en cuenta otros aspectos que sí, es más o menos 56 propuestas que habíamos planteado, de las que fueron tomadas cerca de 20, pero otras no han sido tomadas y lo estamos volviendo a retomar ahora que estamos en esta campaña electoral. Claro, o sea, hubo algunas propuestas que sí se plasmaron, pero otras no. Entiendo que más allá de que si se le dio el crédito o no, eso era lo de menos, pero lo importante es que se hagan y se plasmen en la Asamblea Constituyente. Una de ellas usted dice que es el tema de la reducción del número de asambleístas, pero de tantas propuestas que usted tiene y que lo he revisado de una manera muy sucinta en su folleto que había publicado, ¿cuáles cree que son las más importantes que tienen que plasmarse y que usted insiste en su campaña? Recordarle que ya falta pocos días para que termine la campaña electoral. Bueno, yo quisiera primero decir, ¿no?, que un país que está viviendo esta tremenda crisis social, política y especialmente moral, un país endeudado hasta la coronilla, un país sin recursos, vendido el petróleo hasta 2023, con empresas quebradas, con miles de ecuatorianos en las calles y en las plazas buscando trabajo, viviendo acechado por la delincuencia, como usted ve ahora, se mata libremente, en absoluta inseguridad, con miles de jóvenes sin acceso a las universidades, con decenas de leyes tributarias que le meten la mano al bolsillo de los ecuatorianos, como la última ley de simplicidad tributaria. Esta ley prácticamente exterminará a los microemprendedores o a los microempresarios. Tomemos en cuenta este régimen indolente, que mientras se pedía 1.000 millones para endeudar en ese entonces al país y pagar a la burocracia, se perdonaba 4.000 millones de dólares a la banca. Un régimen que, por saciar su voracidad, no le importó recortar presupuesto para la salud, para las universidades, para la educación, para las prefecturas, para los municipios y juntas parroquiales del país. Tenemos un sistema judicial y leyes demasiado permisivas, compadecidas con la delincuencia. Entonces, esto ha hecho que este folleto recoja, por cuando menos, de las 30.000 leyes que existen en el país, unas cuantas tomándolas prioridad. Son todas las que tenemos allí, especialmente para frenar la corrupción. El COI debe ser cambiado, debe ser reformado los artículos 278, 279, 280, 81, 285, 369, 370, con una sencilla reforma. A continuación de lo que dice allí, simplemente deberá decir: si es funcionario público, las penas serán de 25 a 30 años, más la muerte civil de este sujeto, que es fundamental. Hoy con grilletes, hoy corridos de otro lado, nos dan consejos los deshonestos a los honestos. Y finalmente la confiscación de los bienes por el daño,
por el valor del daño causado al país. Así de sencillo. Eso tiene que ir en todos estos artículos que hablan de cohecho, de concusión, de enriquecimiento ilícito, acción ilícita, etcétera, etcétera. Algo tan sencillo que es una respuesta a lo que el pueblo clama, a lo que el pueblo pide. Otro clamor del pueblo es, bueno, ¿hasta cuándo los sueldos dorados? Mientras el pueblo anda en las calles buscando cómo sustentar su vida con $1, $2 diario, existen sueldos de 5,000 y más dólares, los mismos asambleístas que se rigen por leyes especiales. Por eso proponemos que en la LOCEP, en las escalas renumerativas, tenga un techo máximo de $2,000. 5 salarios mínimos unificados que darían $2,000 más que suficiente para ese asambleísta que hoy gana más de $5,000. Esto, reducirle el número de asambleístas que decía hace rato, de 137 a 43, reducirle el sueldo de 5,000 a 3,000, le va a significar un gasto, digamos, un ahorro oneroso para destinar obra para el país. Claro, pero la calentura en realidad no está en las sábanas, ¿no? El tema de reducir el número de asambleístas, reducir el salario, no es tan representativo, y yo siempre les hago notar esto a algunos candidatos, porque estamos hablando ahora mismo de un déficit de 7,000 millones y medio aproximadamente de dólares, y lo que se ahorraría con eso es realmente insignificante. Eso no quiere decir que lo que propongan está mal. Lo que quiero más bien es reflexionar es cómo podemos desde la Asamblea legislar para que efectivamente por un lado haya ingresos económicos para el Estado, y por otro lado también haya trabajo, empleo, que es lo que la gente en estos momentos está reclamando. El Estado nunca ha dado trabajo al pueblo. El Estado tiene un grupo de burócratas que se vuelven al final parásitos del Estado. Ha sido la empresa privada la que ha generado trabajo. Hoy se han cerrado las empresas privadas y vemos miles de personas, de miles de ecuatorianos en las calles. Es necesario reformar leyes tributarias, pero también es importante aplicar esas leyes que están vigentes a los deudores. Pues. Usted decía, hay 7,000 millones de deudas. Paralelo a eso, deben 7,000 millones de empresa privada. Entonces, si cobramos eso, si hay un equilibrio. Yo creo que eso es importante tomar en cuenta antes que ponerle este gravamen del 2% a las microempresas. Si le seguimos metiendo la mano al bolsillo ecuatoriano, a los mismos de siempre, a los pobres, o sea, lo que vamos es a matar, a meterles en la miseria a todos, y bueno, el país se va a hundir. No queremos llegar a ser Venezuela. Bueno, ¿y qué leyes, un cambio de gobierno? ¿Qué leyes actualmente que están vigentes creen que deben ser derogadas? Bueno, yo creo que para dar facilidad, estamos proponiendo, pues, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, que de alguna manera pueda permitir el ingreso de inversión al país. El rato que ingresa el inversionista acá sabe que tiene que gravar un 5% más, y eso encarece el producto o la obra que se va a realizar. Es necesario eliminar el pago anticipado a la renta. ¿Por qué? Porque se paga en base a un supuesto. Si hoy gano $1 millón, $10,000, ¿qué seguridad tengo de que dentro de un año va a ganar lo mismo? Entonces se está violando la ley, porque la ley dice que se paga en base a los beneficios obtenidos. Entonces, estos cambios son necesarios, pero paralelo a ello también hay que impulsar al microproductor y no grabarle como ahora con este 2%. Se le debe otorgar créditos blandos a años, plazo largo, con largo tiempo, y eso proponemos en el artículo 37 de la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, donde se habla de estos famosos motivaciones que no ponen ni montos ni tiempos, pero estamos hablando claramente de que sean créditos a 10 años plazo, con 2 años de gracia, al 3%, especialmente con condonaciones, como se le condona a los señores empresarios cuando no pagan o no quieren pagar o dicen que han perdido. Nuestra gente con $2,000, $3,000 ha sido embargado las casas, los terrenos. Claro. Entonces, si se pierde la producción por asuntos de fuerza mayor, es necesario que también se le condone estas deudas para que haya un equilibrio social. Estamos conversando con el doctor Julio Molina, candidato asambleísta por Unión Ecuatoriana Lista 19. Finalmente, doctor Julio León, perdón, el doctor Julio León, candidato asambleísta por Movimiento Unión Ecuatoriana Lista 19. Doctor, finalmente, ¿cómo contrarrestamos esta inseguridad que ayer, por ejemplo, nuevamente sacudió al país? Y es el hecho de la forma en que se está asesinando a ciertas personas, a ciertas figuras de alguna manera públicas, que golpea a la parte emocional de la población.
¿Cuál es ahí cómo contrarrestar esto? Yo decía, pues, primero, hay un sistema judicial, leyes demasiado permisivas. Segundo, necesitamos jueces con solvencia moral, que puedan aplicar la justicia por el delito, sin proteger a nadie, sin dedicar a nadie, tampoco con dedicatoria a nadie. Primera cuestión. Segunda, el país tiene que entender que estamos gobernados en este momento por bandas delincuenciales y no hay que darles la oportunidad. Es hora de cambiar, necesitamos un nuevo cuerpo legislativo que pueda crear, que pueda reformar las leyes necesarias, tapar las ventanas por donde estos ciudadanos entran y salen, para que pueda darle un giro a esta triste realidad que vive el país. Es necesario que el sistema administrativo en el país, que la logística misma que tiene la policía, sea motivada y sea reforzada con lo que se requiera. Esto han sido recortado, la policía ha sido cuestionada. Hoy el policía no puede defender al delincuente, porque si dispara va a la cárcel del policía y el delincuente sale libre, sale de acusador, sale de víctima. Cosas como estas, decir, en nuestro país se ha culturizado, robó pero hizo, es darle patente al ratero. Nuestro sistema contempla, si yo digo yo he robado, sí, yo robé, soy ladrón, me perdonan el 75% de la pena. Esa es la triste realidad que vivimos en una ley elaborada por el gobierno que ustedes conocen y que la ciudadanía sabe. Esas leyes tienen que cambiar y tienen que ser duras con todos, no solamente con dedicatoria para nadie. Correcto. El doctor Julio César León Uyaguari, candidato Unión Ecuatoriana Lista 19, ya faltan pocos días para la campaña, va a implementar recorridos, entiendo, intensificar, porque lo importante es que su propuesta se conozca, obviamente para lograr el respaldo de la población. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, pues invito a la población a analizar esta propuesta que hemos hecho, que está en manos de la mayoría de los azuayos. Es hora de reflexionar. El día 7 de febrero le ponemos esta alternativa, la lista 17, cuya lista está, la lista 19, presidida por Julio César León. Así es que le invitamos a reflexionar y que nos apoyen a la lista 19 de Unión Ecuatoriana. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días. Ha sido el doctor Julio César León Uyaguari, candidato de Unión Ecuatoriana Lista 19 para la Asamblea Nacional en representación de la provincia del Azuay. Gracias.